Ahí vamos. Entonces, muy bien. Tanto, no sé si bueno, entonces una de las cosas que nosotros vimos la vez pasada hasta ahora es la presentación para retomar la presentación de Jesús, presentando justamente el tema del reino de Dios. ¿M? Y cómo veíamos también ese reino de Dios se expresaba, ¿m?, en algunas palabras de Jesús para poder definir el reino, y veíamos tema de las parábolas. No lo terminamos, ese tema, porque lo vamos a ir retomando después cuando veamos específicamente algunas otras parábolas que van a tener que ver también con Dios Padre y con los gestos de Dios Padre. Em, por supuesto que veíamos que hay dos temas fundamentales, lo vimos al principio, en la predicación de Jesús. Tema del reino de Dios, que veíamos que no es algo común en la tradición del judaísmo, eh, y que sin duda que estaba presente, pero ah, eh, esta presentación es original de parte de Jesús con respecto al reino, tal como eh, veíamos la vez pasada. Porque si bien se habla de Dios como rey en la tradición del judaísmo, el reinado de Jesús tiene características propias que no estaban presentes. Jesús junta el tema del reino con su experiencia personal, que habíamos visto de la vida cotidiana, y esa experiencia personal la transforma también en una predicación llamada parábolas. Esas parábolas van a tratar de definir, o por lo menos ejemplificar, qué es un reino que le pertenece a Dios y que por lo tanto es un reino que está en el mundo en este tiempo, pero que también va creciendo a la vez. Eso sí es algo original. Y va creciendo con la acción específicamente de Dios de modo oculto, también de modo silencioso, y eso requiere la actitud de esperanza, pero también la actitud de colaboración del ser humano. En tanto que el ser humano es el que siembra, el ser humano es el que oculta esa levadura, el ser humano es el que participa en un inicio, pero el que genera todo es Dios. Por supuesto, sin la acción humana esto no va a funcionar, pero el que hace que el reino crezca es Dios. Por eso se exige un cuidado especial en el reino, un cuidado especial en lo que es no destruir el reino, no dejarse impacientar por el reino, ¿m?, no dejarse quitar la esperanza por el reino, sino saber que el reino trasciende absolutamente todo. Eh, y por supuesto también trasciende las diferentes, y esto para nosotros es importante, por cómo estamos y por cómo vivimos, trasciende las opciones que uno pueda ver en materia de los compromisos sociales o los compromisos con el mundo. ¿Mm? O sea, no hay ningún compromiso social que pueda agotar lo que Dios quiere manifestar con el reino. Por eso, todas las acciones sociales que se puedan hacer siempre son limitadas, siempre son perfectibles, ninguna acción es absoluta, y en todas las acciones podemos encontrar esas semillas del reino, de la cual también habla el Concilio Vaticano II cuando habla de la verdad como, en todo el mundo como semillas de la palabra de Dios. Un elemento que acompaña al tema del reino, y vamos a ver cómo lo acompaña, de qué manera lo acompaña, es el tema de Dios Padre. Vamos a presentar también ahora unas eh, presentaciones sobre esto que nos ayudan a tener como una ficha, simplemente es una ficha de relato, como para poder acostumbrarnos a ver y leer, y sobre todo leer los textos de una manera especial. Vamos a compartir la pantalla. Creo que se ve, ¿no? Sí, Se ve bien, ¿no? Va. sí, sí. Eh, Vamos a hacer una pequeña introducción sobre esto, que me parece importante antes de meter en algo más importante. ¿Cómo llegar a encontrarse con la predicación de Jesús sobre el Padre? Esto nosotros ya lo intuíamos, lo decíamos, lo estábamos diciendo más o menos. Eh,
Si un tema abunda en los escritos del Nuevo Testamento es porque el río cristiano hoy día enseñaba. Vamos a ver algunos textos del Nuevo Testamento en donde queda evidente la presencia del tema. Ahora, al finalizar por ahí este trabajo sobre el Padre, vamos a ver que es indudable que la fuerza con la que Jesús predicó que Dios era Padre impregnó absolutamente a toda la primera comunidad. Y hoy podemos decir, a tal punto impregnó la primera comunidad que eso trascendió la primera comunidad. Si las comunidades, la segunda o la tercera, las comunidades que escribieron los textos del Nuevo Testamento, impregnó tanto que se hizo parte de la esencia, ¿eh? del cristianismo. No se podría ser cristiano, sí, obviamente, Jesús, y por supuesto, sin una referencia al Padre, pero con una ciertas categorías de Dios Padre. Eh, un elemento para ver si en la sociedad de Jesús se hablaba, ¿eh? Si en la sociedad de Jesús se hablaba de Dios Padre del mismo modo que Jesús lo hablaba, vivía, o si Jesús tenía alguna originalidad en su modo de relacionarse con su Padre y de hablar de él. Es decir, la tradición judía veía a Dios como Padre, pero lo veía de igual manera. O sea, Jesús toma la idea de Dios Padre del judaísmo. Sí, claramente Jesús no pudo inventar la idea de Dios Padre, pero fíjense que eh, otras religiones no tienen esta idea de la paternidad de una divinidad sobre la humanidad. No es algo que sea común para nada, es algo que está presente en la tradición judía como una originalidad. Pero Jesús vemos que, y vamos a ver que va un paso más allá de todo esto. Ophius, en el diccionario de teología del Nuevo Testamento, fíjense lo que dice él en su numeración, ¿no? La designación de Dios como Padre en las palabras de Jesús encontramos tres testimonios en Marcos, tres veces en Marcos. Cuatro en la tradición de elogio usada por Mateo y Lucas, la fuente Q. Cuatro veces tienen en común, Mateo y Lucas la idea de Dios Padres. Quiere decir que esto está presente ya en la fuente Q. Cuatro en el patrimonio exclusivo de Lucas. Y 31 en el Evangelio de Mateo y 100 en el Evangelio de Juan. ¿Qué les sugiere esta dimensión? ¿Qué es lo que pasa cuando solamente está presente tres veces en Marcos, nada más que tres veces en Marcos, y pasamos a 31 en Mateo y 100 en Juan? ¿Qué es lo primero que uno ve? ¿Qué es lo primero que uno ve? ¿Qué es lo primero que uno nota? Vamos, vamos. Dale un poquito, Es, solo se les ocurre. Juan es es posterior, porque o Juan sea, es, Juan es el último que escribe, es como que sea algo que se fue como elaborando más o que fue algo, no sé, es lo que a mí se me ocurre. Mónica yo dice opino lo que mismo. siendo el último que se escribe es algo que se elabora más. ¿Quién dijo también lo mismo, Cecilia? Cecilia, Claro. Y es así, es así. Quiere decir que en tiempo de Juan y en tiempo de Mateo, y fíjense que estamos en dos tradiciones muy diferentes. Mateo lo pone 31 veces y Juan 100, pero son los dos que tienen más fuerza. Y son de tradiciones absolutamente distintas, una tradición sinóptica, otra tradición juana, que sin embargo estamos en Mateo, en los años 80, 90, más o menos por el lado de Roma o por allí. Y después a Juan lo tenemos en la zona de Éfeso. En dos zonas bastante distantes, las comunidades habían interiorizado la experiencia de Dios Padre. La cantidad de veces que están apenas en el Evangelio de Marcos y la fuente Q, ¿m? Muestra que están en la tradición original, que están muy fuertes, que están ahí, sí, no muy fuertes, pero está en las tradiciones originales. Tenemos que ver si es posible rescatar que alguna de estas tradiciones originales traiga hacia nosotros
algunas posibles palabras de Jesús en esas tradiciones originales. Pero sí, ven, lo que ustedes dicen es así. Mateo y Juan nos muestran que a fin del siglo primero y principio del siglo segundo se le llamaba a Dios Padre. ¿Sí? Y Juan es increíble, permanentemente. ¿Sí? Jesús en Juan nombra a Dios como Sí. Padre. ¿Mm? Bien, vamos a continuar entonces. Mm. Vamos a poner la otra fotito. Teniendo en cuenta el punto 2, la sociedad judía y su concepto de Dios, parece que la experiencia de Dios Padre está más arraigada en el cumplimiento de la ley. Esto es lo que queremos decir para ver si Jesús trascendió o no trascendió esta concepción de Dios Padre. ¿Qué queremos decir con este punto, con este párrafo? Cuando los judíos hablaban o se referían a Dios, lo veían como un Dios que había dado, había entregado y exigía, en algún sentido, no hay por qué verlo como mal sentido, exigía el cumplimiento de la ley. Dios Padre era quien velaba por el pueblo y les decía al pueblo que tenía que cumplir la ley para que en esta justicia el pueblo pueda vivir con paz, con armonía, con felicidad y con, en algunos casos también se decía, con prosperidad. Pero pocas veces aparece, salvo en alguna que otra tradición, pero ya después del Talmud o en la Mishnah, la referencia a rezarle a Dios Padre de modo individual. Más bien, vamos a verlo en un par de textos, se veía más bien un Dios Padre que era padre de toda la comunidad y que para que la comunidad viva bien, tenía que hacer caso a lo que Dios Padre decía. Esto sugiere entonces, ¿sí? Sugiere entonces la existencia de un Dios más bien desde el punto de vista de que exige el cumplimiento de la ley. Digamos que no está mal, pero tiene que ver más bien con la autoridad, ¿sí? Con una autoridad. Y sabemos esto, que va a ser muy importante para la tradición judía, que después va a ser importante para la tradición religiosa, y ciertas eh, corrientes también, donde si Dios solamente es aquel que nos pide que cumplamos la ley, o nos pide que cumplamos la Torá, o nos pide que cumplamos los mandamientos, o nos pide que sea Él el fundamento de la ley, es un reduccionismo Exacto. importantísimo con respecto a Dios, porque eh, se lo estaría reduciendo justamente a una cuestión legal. Y de aquí, justamente, lo que ha surgido en muchos casos, la reducción de la categoría de Dios como Padre para mostrarlo como principio legal, va a derivar entonces en que el creyente, si lo reducimos solamente a eso, que el creyente va a ser, eh, se va a sentir bien cuando cumpla la ley. Porque cuando cumple la ley, va a ser este, bien recibido por el Padre, va a ser del agrado del Padre, ¿sí? Está haciendo lo que el Padre le dice y por lo tanto se va a sentir como alguien meritorio, como que cumple, y por lo tanto puede exigir. Y no parece que esto fuera lo que Dios quiere, porque no parece que fuera lo que Jesús muestra del Padre. ¿Sí? ¿Me siguen en este concepto de lo que estoy diciendo? Si fuera una referencia puramente legalista con respecto a Dios, estaríamos reduciendo la relación con Dios a la ley. Y al Y esto reducirlo no a se, la ley, sí, esto nos sigue incluso en la actualidad. Yo hago, por cumplo. supuesto, Cecilia, por supuesto. Por Sí, eso lo decimos, sí, sí, por es lo que supuesto, justo iba a decir yo, es algo que sí. todavía, sobre todo los más grandes de mi edad o más, todavía se arrastra eso de que si yo voy a misa, Por para, eso, claro, tengo que hacer tal cosa, tengo sí, que...
Claro, porque Dios lo manda, porque Dios lo dice, porque la ley lo dice, porque la ley lo manda. Por eso lo que estamos viendo es si Jesús quiso mostrarnos a esta imagen de Dios. Si realmente esa es la imagen del Padre que Jesús quiso mostrarnos, o hay otra imagen de Dios Padre. Mucho más amplia. Vamos a verla, claro que sí, pero entonces es bueno verla, o sea, verla como Jesús la muestra, ¿no? No es que no se tenga en cuenta la misericordia en estas cuestiones, pero sino que el Dios Padre de Jesús no reproduce, al menos en muchos momentos, los rasgos patriarcales de la paternidad tal como se entendía en su cultura. O sea, Jesús salta, de alguna manera, la experiencia cultural de la religión de ese tiempo. Siempre tiene que pensar que la religión se encarna en una cultura. ¿No? Por lo tanto, asumir una religión meramente patriarcal como la que marca la regulación de la vida y la ley, solamente de esa manera, nada más que de esa manera, va a generar una religión, por supuesto, patriarcal, masculina, puesto, más de todo eso, y obediente a la ley. Eso también marca una sociedad, va marcando una sociedad. Y por supuesto también va a marcar eh, la institución religiosa, ¿m? De donde eso se nutre. Se ve que es como un círculo. Lo que tenemos que ver es si esto es lo que Jesús manifiesta. Este último párrafo es de Ramón Aguirre sobre el libro ¿Qué se sabe de Jesús de Nazaret? Del Verbo Divino, en la página 148. Yo no sé si lo pasé, pero si no, se los voy a pasar después. No lo pasé, ¿no? Este libro. No. Sí, creo que es el que nos pasaste vos, ¿o Ese no? lo parece, sí, 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 pero observen lo que dice del tema de la paternidad de Dios, que es muy, muy interesante, mucho, mucho más amplio de lo que yo te dice. Bien. Parece indudable que los primeros cristianos consideraron a Dios como Abba. Entonces arrancamos aquí, ¿cómo consideraban los primeros cristianos a Dios? Abba. Abba es el modo de llamar, de modo cariñoso y familiar, al padre de familia. Acá tenemos tres textos. Los tres textos se juntan mucho. Dos textos son de San Pablo y el otro, observemos esto, el otro es del Evangelio de Marcos. Y acá hay que invertir el orden de los textos. A ver, tanto el texto de Pablo en Gálatas como en Romanos, los dos textos son idénticos prácticamente. ¿Mm? Pero en los dos textos se dice Abba, es decir, padre, Abba, es decir, padre. Es un modo cariñoso, no es infantil, es un modo cariñoso de llamar al padre de familia en los judíos. Por eso entre los judíos no se decía a Dios Abba, se lo podría decir Ab o Avi. Es padre, pero con un sentido más formal, pero no Abba. Sin embargo, y aquí es donde es interesantísimo meterse, hay un texto en el Evangelio de Marcos, recordemos que Marcos es el evangelio más antiguo, es el primero de los evangelios. Quiere decir que algunas cosas que están en el Evangelio de Marcos hay que considerarlo como una cuestión más bien histórica. Cuando se relata el momento en el cual Jesús está en el huerto, pensando en Getsemaní, fíjense que Jesús decía, Abba, Padre, todo te es posible, ahora tráeme este cáliz. Este Abba, Padre, es el mismo que es el mismo que este. Quiere decir que este y este, en el Romanos y Gálatas, que están en la misma línea, que más o menos en la primera mitad del siglo primero, estamos hablando de los años 60, 70, que es cuando se compone también el Evangelio de Marcos, estas comunidades llamaban a Dios Abba. La cuestión es de dónde van a sacar este sentido de discontinuidad que hablábamos. ¿De dónde van a sacar esto, que se lo llame a Dios Abba, cuando el modo de llamar Abba será entre la vida familiar, cariñosa? ¿De dónde van a sacar si nunca se llamaba a Dios Abba? Además, si esto va de Pablo a los Gálatas,
estamos hablando de Galacia, por el norte de Grecia, así, la región pagana, y aquí también la región pagana que es Roma, los romanos. Ni los paganos ni los romanos eh, van a llamar nunca a Dios Abba, es decir, Pablo no lo pudo sacar de ellos. Entre la carta a los romanos y la carta a los gálatas, la más antigua es la carta a los gálatas. Quiere decir que la carta a los romanos, cuando nombra a Dios Abba, lo pone en la misma línea que la carta a los gálatas y como que Pablo mismo se copia a sí mismo lo que él dijo antes en la carta a los gálatas. Pero él lo sacaría de esta referencia de Marcos, pese a que Marcos todavía no estaba escrito. ¿De dónde se saca este nombre? Abba, si nunca se llama a Dios así. Bueno, lo que dicen los estudiosos es que esto no puede estar basado en un invento cultural de la comunidad, sino tiene que estar basado en la experiencia de haberlo escuchado decir a Jesús esto. Como que Jesús llamaría a Dios, su Padre lo llamaría Abba de un modo cariñoso, papi o papá, pero de un modo familiar cariñoso, no infantil, sino familiar y cariñoso. Él está en una línea de la ternura y del cariño, dos textos que aparecen muy sueltamente allí en Isaías y en el libro de Oseas, donde se habla de una paternidad cargada de ternura, de parte de Dios. Como un hombre es consolado por su madre, así lo consolaré a ustedes. Ustedes serán consolados en Jerusalén. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecían sacrificios a los Baales y quemaban incienso a los ídolos. Y yo había enseñado a caminar a Efraín, lo tomaba por los brazos, pero ellos no reconocieron que yo los cuidaba. Los atraía con lazos humanos, con ataduras de amor. Era para ellos como los que alzan a una criatura contra sus mejillas, y me inclinaba hacia él y le daba de comer. Se ve aquí también unas dimensiones maternales, pero no se le dice que Dios es Abba, pero sí gestos cariñosos de ternura y misericordia, y a tal punto que llega también a una referencia hasta maternal, el consuelo, como un hombre es consolado por su madre, así solo, como una parábola. No dice que sea madre, sino que es como. ¿Cómo? Y en el segundo, también la atracción de Dios con ataduras de amor, levantarlo, inclinarse, darle de comer, abrazarlo, tomarlo por los brazos, o sea, todos gestos que son muy, muy, muy cercanos a la maternidad. Y hay muchos salmos que hablan también de una experiencia de Dios que está inclinado también hacia la ternura y en este caso hacia los más desfavorecidos. El Señor, en su santo morada, es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Él instala en un hogar a los solitarios y hace salir con felicidad a los cautivos, mientras los rebeldes habitan en un lugar desolado. ¿Qué venimos viendo hasta ahora? Venimos viendo que hay una referencia importante de hablar de Dios como Padre en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Tantas veces en Mateo, tantas veces en Lucas, en la fuente de Q. Vemos eso. Vemos también que la palabra que se usa no es una palabra cotidiana para referirse a Dios, remitirse a Dios o comunicarse con Dios, sino que es una palabra familiar. Entonces, ahí mostraríamos que Jesús toma una idea de Dios Padre, pero le da un nuevo sentido porque habla de una paternidad cariñosa. Este cariño no es tampoco imaginado por Jesús, porque ya aparece en el Antiguo Testamento. En Oseas, en Isaías y en ese salmo, como en tantos otros salmos más, aparece esta idea. Quiere decir que Israel tiene la experiencia de un Dios Padre que le da la ley, pero que también lo ha liberado, lo ha cuidado, lo atiende, lo redime, lo cuida, lo sana, etcétera, etcétera. Y un Dios que es muy diferente de los dioses de los paganos,
donde los paganos exigían a la divinidad cosas, acá es un Dios que se exige a sí mismo para darle al pueblo algo que tiene que ver con la salud, o sea, sanarlos, cuidarlos, darles de comer, hacerlos caminar, enseñarles. Eh, por ejemplo, en el texto ese, enseñarles a caminar, tiene mucho que ver con enseñarles a cumplir la Torá. La Torá es fundamentalmente un camino y solamente Dios puede ser el que enseña a cumplir la ley. Desde la tradición judía hay un Dios cargado de ternura, pero es un Dios que tiene mucho que ver con la ley y con la enseñanza de esta ley y con la necesidad de que el hombre, que el pueblo responda a esto. En el caso de Jesús parece ser que hay otro paso más que antes no había. Antes no había. La capacidad de llamarlo a Dios Abba que antes no había. Vamos a seguir. La praxis de Jesús, ponemos aquí, indica una profunda empatía con el Padre Dios y con los sufrientes o desvaríos del pueblo. Jesús aprendió del Dios de Israel la cercanía a los sufrientes. Fíjese acá ponemos dos ejemplos. ¿Mm? Es el ejemplo de Dios que da la vida al hijo de una viuda. ¿Mm? Jesús que da la vida al hijo de una viuda. Y el dolor que siente Dios, que siente Jesús, por haber querido reunir al pueblo, que era el dolor que también podía sentir Dios, el Dios del Antiguo Testamento. Eh, lo vamos a ver un ratito, pero es importante mostrar esto. Jesús puede, Jesús puede claramente tener la experiencia de Dios Padre que aparece en la tradición de Oseas, en la tradición de Isaías, en la tradición de los Salmos. Porque todo el pueblo tenía esa experiencia. Ahora, Jesús en esto da un paso que es el Padre al cual yo soy capaz de decirle Abba. Pero además, lo que vemos en Jesús, y pusimos ahí un par de ejemplos nada más, pero ustedes pueden recordar un montón de ejemplos más, la acción de Jesús, el acto de Jesús, la actividad de Jesús, está en consonancia con la actividad de Dios. ¿Mm? En el Antiguo Testamento. ¿Mm? Uno podría hacer el paralelo de los textos de Oseas y de Isaías y aplicárselo a Jesús. ¿Mm? Entonces, fíjense que no se ve necesariamente que en la sociedad de Jesús la acción de los creyentes esté en la línea de la paternidad de Dios como una atención a los huérfanos, a las viudas y a los desvalidos y a los desfavorecidos, sino más bien pareciera, incluso en esas disputas se dan en el Evangelio que Jesús tiene con algunos fariseos, todo el tema es cómo interpretar la ley. Más bien pareciera que uno puede pensar que la sociedad, si bien tenía la misma información que Jesús del Antiguo Testamento, está más abocada a un Dios Padre, a un Padre autoridad, y no tanto un Dios Padre misericordia. Entonces, ¿qué copiaban o qué seguían estas sociedades? Seguían más bien la línea de un Dios Padre que quiere que cumplamos la ley. Jesús nunca dice que no hay que cumplir la ley, pero parece que sigue la tendencia a, a ver a Dios como un padre que busca estar con los desvalidos, que busca estar con los desfavorecidos, que busca estar con los que sufren, que busca estar con los pobres. Y eso va a ser lo que va a hacer que Jesús viva entonces de una manera especial y diferente. Por eso Jesús está con los pobres. ¿Qué hace Jesús? Tiene una experiencia de Dios,
pero no la experiencia del Dios legal, sino la experiencia del Dios ternura. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Algo que podamos aclarar más sobre esto? No, Este aprendizaje surge de su propia experiencia personal, de encuentros personales e íntimos con su padre. No parece que hubiera seguido en esto la tradición judío familiar, ya que de haber sido así debía haber seguido un concepto de Dios como regulador de la vida y no desde la libertad frente a la ley. ¿Mm? Esto es fundamental porque también nos ayuda a comprender la vida de Jesús desde su manera de obrar y su predicación va a ser la expresión de esto. Recuerda que el Evangelio, ya lo habíamos visto algo, muestra muchas veces a Jesús orando. Y cuando Jesús ora, parece como que se desprende incluso de las oraciones rituales, de los lugares. Jesús se va solo a la montaña o al desierto. Jesús levanta los ojos para rezar, no mira hacia Jerusalén. O sea, Jesús tiene una libertad frente a la experiencia religiosa, la experiencia mística, podríamos decir, la experiencia de Dios. Esta experiencia lo ubica entonces en eso, en un místico. Dios. Parece que es una obviedad, pero hay que decir que el misticismo de Jesús no lo desarraiga de su espacio, de su tiempo, de su gente y de su pueblo, sino que la mística de Jesús hace concebir a un Dios que es padre y madre de ternura, un padre y madre de atención, de cuidado, de protección, y un padre y madre que también generan la libertad, ¿eh? en sus hijos. Bien. Vamos a Vamos a ver qué pasa en los dichos propios de Jesús y es más también en la oración de Jesús, esta experiencia de Dios Padre. ¿Mm? ¿Se ve la paginita? sí, Bien. Podemos recurrir a textos o relatos que son reconocidos como provenientes de la tradición Q. Recuerden que la tradición Q, la fuente Q, es aquella fuente que es común a Mateo y a Lucas y que parece hacer referencia a dichos de Jesús. O por lo menos reconstruyen esos dichos de Jesús. Esto daría cierta seguridad de que provienen de una tradición muy cercana a la predicación de Jesús e incluso a la posibilidad de que tengan origen en sus propias palabras. Una de ellas es el Padre Nuestro. ¿Mm? Yo quiero que observemos, voy a dejar un minuto para que ¿se ve bien el texto? ¿Se ven las palabras, las letras? ¿Se leen bien? ¿Mm? sí. A ver, vamos a ubicarlo. Ahí sí, mejor. Ahí se ve un poquito mejor, ¿no? Bueno, perfecto. Yo le voy a dejar 2 minutos, minuto, para que ustedes lo lean y después puedan ver o decir qué es lo que ustedes ven de diferencia o de semejanza entre estas dos oraciones. Estas dos oraciones no están en Mateo y no están en Lucas, son de la fuente Q y por lo tanto está en consonancia con la predicación de Jesús, con las palabras propias de Jesús. A ver, simplemente hagamos un silencio, vamos a leerlos, no leer las rezas quizás, pero entre los dos textos enteros, ¿qué diferencias o qué semejanzas hay? Vamos a darle 2 minutos para que todos podamos leer.
Perfecto. Bien, ¿estamos? Sí, Bueno, a ver en qué se le ocurre decirnos, más o menos, qué es lo que les parece de estos dos textos, como semejanzas o diferencias. Los dos tienen la oración del Padre Nuestro, pero también tienen otros textos alrededor. A veces de todo podemos hacer una especie de elaboración en esta lectura. el segundo es más completo y además lo pone a la persona en su realidad. Le da un ejemplo común de la vida. Bueno, que es sobre la oración, ¿no? Exacto. Bien, vos decís que entonces es más completo, más largo, pero el otro, Cecilia, a mí me parece que también habla como algo propio de la vida, que es el tema de que por ahí tenemos Y problemas con alguien y deberíamos perdonar como Él nos es perdonó. brava la oración. Mm, También puede ser algo cotidiano. Acá, el ejemplo en Mateo cae sobre el perdón. Acá el ejemplo cae sobre la eficacia, podríamos decir, de la oración. O sea, uno puede pedir, y en algún momento, bueno, se va a dar. Pero lo que se va a dar es el Espíritu Santo, no lo que uno pida. Esto es importante, ¿eh? Este, cuanto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Lo que se da es el Espíritu Santo. Pero, por supuesto, la importancia de la insistencia, de la oración, la perseverancia y la confianza en la oración. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas ven ustedes? Lucas creo que ya lo habíamos comentado, José Luis, en una oportunidad, que los discípulos un poco quieren orar como Jesús ora. O sea, Claro, claro. Pareciera que el Evangelio de Lucas nos pone a Jesús como un modelo de oración, porque un día cuando él estaba orando, terminó y ahí dice, bueno, ya vamos a orar. O sea, como ver que necesitamos una oración como la de Juan o como la de Jesús, pero una oración que sea, digamos, más bien una oración diferente a la que podrían estar acostumbrados en ese momento. ¿Qué más? Y también que exige un compromiso, porque perdonen para que te perdonen. Sí. Claro, para mí la de Mateo es más como lo que nosotros rezamos siempre, es más parecido a lo Nosotros nuestro. parece que elegimos la tradición de Mateo, tiene cosas que la de Lucas no hay, ¿no? Que el Sí, Padre está en los cielos, ¿eh? Que se haga la voluntad de Dios, en Lucas no está. ¿Mm? Sí está el pan cotidiano, Y recibirlos el hoy, el pan perdón. de cada día, el tema del perdón. Una diferencia, como nosotros perdonamos o porque nosotros perdonamos, bueno, tendríamos que hacer alguna vez una especie de estudio sobre el Padre Nuestro. Y acá el agregado de que no nos deje caer en el mal. Aquí no aparece caer en el mal, pero sí no caer en la tentación. O sea que sustancialmente son cosas bastante similares con algunos agregados. Ujú. En el segundo, en Lucas, la idea es poder rezar como reza Jesús o como reza Juan, o sea, saliéndonos de la tradición judía, tal como estaba planteada. Y en la primera, Jesús enseña no porque se lo pidan, sino porque tienen que orar diferente a como rezan los paganos. No como un pedido de cosas individuales o personales o temporales o materiales, sino con cosas mucho más profundas, que sea santificado el nombre de Dios, que el reino de Dios esté presente, pero los contextos son muy diferentes, en los dos casos. Los contextos son muy diferentes. Las conclusiones son diferentes, uno sobre el tema del perdón,
el otro sobre el tema de la seguridad y confianza en la oración, ¿sí? Pero el núcleo de la oración es una, son muy similares. Por eso, algunos autores, y especialmente uno que alemán, Joaquín Jeremías, eh, hizo lo que se llamaría una, hoy le diríamos ingeniería inversa, como los textos están en griego, originalmente en griego, buscando las palabras propias de Jesús, la ipsísima verba de Jesús, intentó recomponer la oración de Jesús hacia el arameo, y él logró un, un equilibrio con una retraducción muy interesante, ¿sí? Que esta palabra padre es Abba en arameo, ¿no? Así que él logró hacer eso y la verdad que está muy interesante lo que hizo, muy interesante. Bien, ¿qué más es lo que se les ocurre a ustedes? A mí me gusta la figura del Padre, ¿no? En el primero, el Mateo dice, el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que hace falta antes de que Ujú, se lo digan. Y en el otro dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas, cuánto más el Padre del cielo, y ahí es cuando dice el Espíritu Santo, ¿no es cierto? O sea, como que el dice, Padre sabe lo que necesitamos y nos va a dar lo que necesitamos. bien, 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 Y también que no nos deje caer en la tentación, ¿no? bien. Nos libre de... Pero entonces es un padre que está pendiente de lo que nos pasa, pero a la vez que está pendiente es un padre que nos puede perdonar, ¿m? Y que nos puede cuidar. Nos puede dar lo mínimo que necesitamos, que es el pan, tiene que ver con la vida cotidiana, pero también el pan aquí no es solamente el pan que comemos, sino que es el pan que va a ser el pan para siempre. Quiero ver una Perdón, cosa. no sé si, sí, yo Sí, me tuve que levantar, así que no sé si lo dijeron, pero ahí donde dice que se haga tu voluntad en Mateo, sí, me parece que en Lucas no, no está en y Lucas. me parece que es bravo Sí. poder entregarse a la voluntad de él. Sí, por eso en general cuando uno lo habíamos, en el caso de ver cuáles serían las fuentes más cercanas a la original, hay que considerar que la fuente más breve es la más cercana a la original y que cuando hay algo más extenso es propio de algún agregado de la Más comunidad. ¿M? elaborado. Claro, más cerrado. Entonces, en líneas generales, se puede considerar que el texto de Lucas sería el texto más original. Pero en lo que vamos nosotros aquí, que tiene que ver con eh, la idea de Dios Padre, en el contexto coincide. En el contexto coincide. Bien. Un poco refleja en las dos versiones, Sí, refleja este Dios Padre que nos viene a mostrar Jesús. sí, Este sí, del que vos sí. decías, del perdón, el de la confianza. Bueno, Mm. ese Dios Padre de Jesús está un poco reflejado en las versiones del Padre Nuestro, ¿no? Ahí Sí, encontramos. y está bien lo que dice Santa, porque fíjense que a diferencia de lo que puede llegar a ser otro tipo de dioses, no es un Dios que te obliga a que vos hagas su voluntad, sino le pide que se haga su voluntad. Uno se pone a una disponibilidad que en nuestro caso sería una orden, por ejemplo, ¿no? Es Él el que da el pan, es Él el que perdona, ¿no? O sea, hay una relación muy importante allí, ¿no? El otro momento en el cual nosotros podemos notar en la predicación de Jesús, elemento también de la fuente Q. Fíjense que qué interesante lo que vemos acá, son dos textos muy similares en Mateo y Lucas. En esa oportunidad Jesús dijo, ¿sí? En aquel momento se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo, este texto que tenemos aquí, te alabo Padre, ¿eh? El Agua Padre, Señor, Cielo, Tierra, etcétera, hay que considerarlo también, entonces, como un texto
un relato, una tradición muy, muy cercana a la tradición de Jesús y por eso podría ser palabra de Jesús. Jesús alaba aquí al Padre porque eh, oculta y revela. ¿Mm? Y no porque al Padre le encante ocultarlo, sino porque los primeros destinatarios de la revelación son aquellos que para el ambiente común no lo hubieran merecido nunca, ¿sí? Que son los pequeños. Los pequeños son aquellos que no son considerados los grandes, no son los considerados los que tienen la oportunidad de conocer a Dios, la oportunidad de descifrarlo, de investigarlo, de interpretarlo. Los que tienen esa grandeza no llegan a ver lo que es Dios. ¿Y qué es lo que es Dios? Bueno, según este mismo texto, Dios es Padre. ¿Sí? Dios es Padre. Y todo lo que es Jesús y todo lo que tiene Jesús se lo dio el Padre. ¿Sí? Y el Padre es justamente aquel que se quiere revelar a través del Hijo. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo? Según el texto este. El Hijo tiene que revelar a un Padre. Ahora, ¿a qué Padre revela? Es el Padre que se revela a los pequeños y no a los grandes. Jesús lo que está diciendo es, yo estoy con los pequeños, diciéndole que Dios es Padre, porque Dios está con los pequeños. Que Jesús lo único que hace es hacer presente a Dios tal como Dios se haría presente. Jesús asume que Dios, Padre, se hace presente entre los pequeños. Por lo tanto, Él lo va a hacer presente a los pequeños. Y esto, lo que quiero decir es esto. Porque fíjense cómo continúa el texto de Mateo. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Eh, ¿En qué sentido esto está relacionado con lo anterior? Porque si Jesús vino a revelar al Padre, un Padre que como vimos en Isaías y no sé, es un Padre de ternura, Él también vino a revelar al Dios de ternura. Entonces Jesús mismo, Él se pone en el lugar de la ternura, ¿eh? Y en el lugar de la atención y el cuidado de los hijos. A tal punto, nosotros decíamos que el Dios Padre de los judíos, a ver si me pueden seguir, que el Dios Padre de los judíos más bien se mostraba como un Dios legalista, no lo digo en el mal sentido, ni peyorativo, como el Dios de la ley y la autoridad. Estaba el Dios de la misericordia, pero no tanto. Era más trascendente el Dios de la ley y la autoridad. A la ley, a la ley, a la Torá, al cumplimiento de la ley, en tiempo de Jesús, se ve que Mateo está diciendo, se le llamaba el yugo. No porque era algo pesado necesariamente, sino porque era algo importante, porque el yugo, que era eso que se le ponía a los bueyes cuando se araba, el yugo orientaba para dónde había que arar. Entonces, el buey necesitaba el yugo para orientarse en su tarea de arar. Por eso no está mal el yugo. Por eso la ley es considerada un yugo, no por lo pesado, sino que gracias a el yugo, el creyente, el judío, podía seguir un camino recto y podía ir por donde tenía que ir. ¿Se entiende esto? Sí, Ahora, Jesús viene a dar vuelta a esto con esta revelación del Padre, porque el yugo de él es liviano, no es un yugo de peso. No dice que él no tenga ley, pero el yugo es liviano, no le va a pesar. Entonces, carguemos
nosotros el yugo de Jesús, porque el yugo de Jesús, o sea, la ley de Jesús, es más liviana. No sé qué entenderá el liviano cuando dice perdón de los enemigos, pero habrá que creerle, ¿qué va a ser? No, no, no. Ahí habría que ver si hay alguna inconsistencia, pero por ahí lo que está diciendo es que el yugo de la Torá está bien, pero ahora cambia. Esto está en el contexto del Evangelio de Mateo, donde él no vino a quitar la ley, sino para llevarla al cumplimiento, y donde para el Evangelio de Mateo la ley, la Torá, la ley, la tradición no es mala, pero además que está mal vivida. Entonces, Jesús viene a traer una nueva ley. Eh, en el caso del Evangelio de Lucas, la relectura que hace el Evangelio de Lucas sobre esta alabanza de Jesús es, ahora sí podemos ver dónde está el verdadero Dios. ¿Mm? Jesús dice, muchos que hicieron ver lo que ven ustedes, ¿qué es lo que ven ellos? Están viendo a Cristo. ¿Y qué ven en Cristo? Ven al Padre. Les aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no los vieron. O sea, los profetas son los elegidos de Dios. Los reyes son los poderes que Dios pone en Israel para conducir al pueblo. Bueno, ninguno de esos llegó a ver lo que ven estos que son los pequeños. Los pequeños ven lo que los grandes no pudieron ver. Y pueden oír lo que los grandes no pudieron oír. Entonces, otra vez, es un Dios Padre que se revela a los pequeños y lo que hace Jesús es justamente lo que hace Dios. ¿Mm? Y acá otro elemento que es el ejemplo del Padre. También, ¿mm? Sobre el tema de oración, pida y se dará, busque y encontrará, llame y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llame se abrirá. ¿Quién de ustedes cuando un hijo le pide pan le da una piedra, o si le pide un pez le da una serpiente? Si ustedes, que son malos, fíjense que son muy similares, nada más que el Evangelio de Lucas le agrega el tema del huevo y el escorpión. ¿Mm? Después es más o menos igual. Y el resto también, el resto también. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a los hijos, cuando más el Padre Celestial dará cosas buenas a aquellos que se las piden. Y en el otro es el Espíritu Santo el que se los pide. En el contexto de la oración, Jesús asume que también nosotros tenemos que ser referentes de dádivas buenas. ¿Mm? Nosotros tenemos que seguir también, de alguna manera, ¿eh? Esta experiencia de orar, de pedir, de buscar, y claramente habrá que seguir también el ejemplo del Padre y dar cosas buenas a los que están alrededor. ¿Mm? Hasta acá, ¿cómo vamos? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún planteo? Y que solo me llama la atención como, porque Mateo fue más, fue primero, ¿no? Y se podría asociar Mateo y Lucas son contemporáneos más o menos, en diferentes lugares, pero siguen la misma tradición, pero cada uno tendría la propia. Pero, ¿a dónde vas, Edgardo? ¿Edgar? que, porque Mateo se pudo asociar más a un discípulo directo que Lucas. Y sin embargo Y- se logra mantener bien el logoy o la frase, los dichos de Jesús, aún sí, en Lucas, que en un discípulo directo. sí. Decir discípulo directo, ¿por qué? Por la tradición de que habría sido escrito con... ¿De qué manera? ¿Por qué? Sí, o la comunidad, aunque realmente pensé que había más diferencia de años entre Mateo y Lucas. Sí. Digamos, no hay seguridad, claramente si algunos de estos estuvieron más cerca del tiempo de Jesús que otros, ¿no? Eh, lo, el más antiguo es Marcos y un cristiano de fin del siglo primero, principio del segundo, afirma de que Marcos siguió la tradición de Pedro. ¿Mm?
sería del único que podríamos tener una referencia más o menos histórica, pero eso es una fuente de un solo, tenemos de un solo testimonio que habla de relación Jesús, Pedro, Pedro, Marcos, Marcos, Evangelio. Sería demasiado lineal. De todas maneras, el Evangelio de Marcos, al surgir en el contexto muy probablemente de la Iglesia de Roma, está siguiendo una tradición en el caso de que conocemos que Pedro estuvo en Roma, de que hay una tradición petrina ahí bastante cercana. ¿M? Eh, bueno, pero viste que estas cosas son suposiciones con bastante fuerza o con bastante cercanía a lo posible, pero viste, no es absolutamente un documento. Yo no firmaría nada de eso. No, no podés firmarlo, no puedes hacer un documento, no entregaría mi casa en contra de eso. No pondría mi hipoteca en nada de eso. En ningún lado, José Luis. No, claramente, ya como vemos, no haríamos nada de eso. Bien, para dar un paso más en todo esto, cómo esto llega a esta predicación de Dios como Padre, cómo llega a la vida de la primera comunidad y por lo tanto a la vida de la nuestra, y seguramente va a salir algo de lo que salió al principio de todo. En la vida comunitaria, entonces, de la primera experiencia, podemos recurrir a textos o relatos que son reconocidos como provenientes de la tradición pública. Esto es lo que decíamos en la primera. La comunidad cristiana deberá tomar ejemplo del modo de actuar, de vivir y de amar que tiene el Padre. El modelo de la comunidad es el Padre. No solamente Jesús es el modelo de la comunidad, para la comunidad, sino el Padre. ¿Sí? Esto es lo que veíamos hace un rato también, el ejemplo del Padre. El amor universal a los enemigos. Fíjense, ¿sí? Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. ¿Sí? Acá, en Lucas, acá se me partió el texto. Bueno, a ver, espera un segundito que voy a tratar de recomponer la cosa para que no se pierda. A ver. Mm, espera un segundito. Ahí está. Perdón, como están en PDF, está partido. Algunos. Bien. Mm. ¿Se ve así? Sí, perfecto. Bueno, eh, bien. El tema de aquí, lo que es el amor a los días, el amor a los enemigos, ¿sí? Es muy, claro, se me desparrama esto. A ver, vamos a ver. Amen sus enemigos, amen sus enemigos también en ambos. Hay algunas agregados y las cosas similares, tanto en Mateo como en Lucas. Ahora bien, ¿por qué aparece? Hay un ejemplo que hay que seguir, ¿no? Porque el Padre que está en el cielo hace salir sobre el sol sobre malos y buenos y cae la lluvia sobre justos o pecadores. ¿No? ¿Se entiende cuál es la cuestión aquí? Que
lo que manifiesta Jesús en el Evangelio de Mateo es que la vida comunitaria no tiene que tener solamente como ejemplo a Jesús, sino lo que hace el Padre. Entonces el Padre ahora es puesto como ejemplo, ¿no? Después viene aquí, si ustedes aman solamente a quienes aman, ¿qué recompensa tienen? Lo mismo que aparece aquí en el Evangelio de Lucas, ¿no? Con unos ejemplos ¿eh? muy similares. ¿No? Ame a sus enemigos, y otra vez termina diciendo, ame a sus enemigos. A ver, ¿no? Entonces ahí dice Hijo del Altísimo. Y en ambos casos, sean perfectos como el Padre que está en los cielos es perfecto, sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. Hay una diferencia entre los dos textos, donde el texto es el mismo o similar, que es amar Pero, al enemigo y amar a los otros, porque es una exigencia absolutamente radical. La pero diferencia uno está dice en que perfecto y otro misericordioso. el Claro, ahí Hijo acá es perfecto y acá es misericordioso. ¿Mm? Quiere decir que tanto en uno como en otro hay una diferencia, y esta diferencia de palabras apunta a ese lado, tal como vos viste, eh, Cecilia. ¿Mm? Este texto de Mateo tiene una dificultad para nosotros muy fuerte, que es el tema de la perfección. Ahora, si acompañamos toda esta perfección en lo que hace a todo el texto, de lo que estamos viendo, la perfección no estaría en una especie de sujeto robotizado, donde tiene que hacer todo bien, donde tiene que cumplir una ley, donde tiene que cumplir los preceptos, esa perfección que tenemos, sino que la perfección tiene que ver con esto, con el tema de un amor a aquellos que son diferentes. El tema de enemigo hay que considerarlo como el opositor, como el diferente, como aquel que no es como yo, sino que de alguna manera también está en contra mía, como hizo Jesús, pero en este caso, ¿ven? La perfección apunta a esto. Ahora, en este caso, al tema de la misericordia, porque para Lucas, vamos a ver la semana que viene, el tema de la misericordia es algo muy, muy importante. En cualquiera de los casos, uno puede relacionar misericordia con perfección, ¿no? José Porque Luis, aquí, sí, puede ser que porque perfección como nos suena por ahí medio riguroso, ¿no? Puede ser que entre más bien ahí la plenitud, sean plenos, como es pleno, o sea, que seamos realmente lo máximo a lo que estamos llamados, a la plenitud como criatura de Dios, como hijos de Dios. eh, sí, sí, pero esa plenitud se da en el perdón, según el texto. O sea, está bien lo que decimos, pero en el texto la plenitud se da en el tema del amor y el perdón. claro. Acá, en este caso, por lo menos, ¿eh? En este caso, que es lo que estamos viendo. Y sí, No porque quiere decir que no perdonar, lo sea en lo otro, pero aquí sí, en este caso. perdonar a nosotros los humanos nos cuesta. Entonces tenemos que ser perfectos como lo es Dios, ¿no? Claro, esa perfección apunta a eso. Ahora, atento, gente, esto no quiere decir que el tema del perdón no exija para nosotros digamos, un espacio especial como para poder reflexionarlo, porque no, como vos decís, es algo difícil, a veces se puede, a veces se podrá, a veces no, hay condiciones o no hay condiciones, o cómo lo vemos o cómo no lo vemos, o qué entendemos por perdón, Claro, porque perdón no lo podemos entender como olvido, perdón no lo podemos entender también como ausencia de recomposición, en la medida que se pueda, perdón no lo podemos dejar como aquí no ha pasado nada, digamos. Y a veces no se puede. ¿Mm? A veces no se puede. No se puede. El tema de perdón a veces es muy difícil. Quizás alguna vez habrá que Yo creo ponerlo. que, hasta psicológicamente. yo Sí, creo por eso. Sin embargo, a la vez uno sabe que eh,
pero esto cada uno lo verá en su vida, pero eh, el perdón también hace a la salud personal, tanto Sí, espiritual como afectiva, como incluso a la salud física. No se puede vivir. O sea, se dice que el tema este ayuda a vivir mejor también, ¿no? El no contener permanentemente un sentido de rencor o de venganza, ¿no? Sino dejar de lado eso. Parece ser que también se trabaja mucho sobre eso también en psicología, pero eso es otro tema. Acá estamos en esto, en que si Dios perdona, pues nosotros también lo tenemos que hacer. Después aprendemos todo con la reflexión de cómo es eso. Yo creo que es un don de Dios. Yo creo que realmente el perdón es don de Dios. Yo creo que humanamente es imposible, sobre todo, o sea, Depende de cuándo, depende de qué, ¿no? Depende de cuándo y depende de qué. por Depende supuesto, de pero cuándo. las cosas más grandes, yo creo que realmente hay cosas que son muy grosas y que yo creo que es un don de Dios y que también lleva tiempo, ¿no? Sí, hay algunos que llevan más, menos, a algunos les significa más, a otros les significa menos. Bien. Y también se Eh, puede incluir, perdón, sí, que sí, también se Mari. podría incluir el perdón a sí mismo, que también es muy difícil, sí, Muy, muy, muy. muy. Sí, sí, Tema para también. otro Tenés razón, curso, María. Sí. tema para otro curso. Ahí No, no, dice María, no. pero soy Patricia, la misma del año pasado, nada más Ah, que no he podido estar presente los talleres anteriores y ahora tuve que entrar con mucha dificultad y me tomó el primer nombre. está bien, no te preocupes. Eh, sí, quizás el tema del perdón puede ser algo que lo tenga que preocuparse en pensar, ¿no? Porque es algo muy amplio, muy amplio. Sí, lo que vos decís, el perdón no mismo es, hay muchas trabas, bueno, muchas cosas, muchas cosas. Pero conviene hacer alguna reflexión sobre el perdón. Me parece que sí, es imperioso y hay que anotarlo, eso hay que tomarlo nota sí, de los textos, ¿no? De los textos. Bien. Vamos a esto entonces, que el tema de Dios Padre genera también una nueva estructura familiar. Eh, Fíjense que en los tres textos, Mateo, Marcos y Lucas, que son similares, ¿m? Muy similares, en cualquiera de los casos lo buscan a Jesús, porque están queriendo decir que los buscan los padres, los hermanos, con la familia. ¿M? En la primera hay una pregunta a los que vienen, ¿quiénes son? Y en los tres está la afirmación de quién es la nueva familia de Jesús. Es decir, si en un hogar el padre es el regulador de la ley, y por lo tanto el generador de la familia, eh, esto va a generar entonces una familia, porque si bien aquí no está la figura del padre dentro de la comunidad, la voluntad de mi padre, la voluntad de Dios, dice Marcos, y en Lucas es mucho más simple. Mi madre y mis hermanos solo escuchan la palabra de Dios y la practican. Pero en cualquiera de los tres casos se muestra una nueva estructura familiar. En Mateo un poco más compleja por ahí, pero observemos que, y vamos a verlo después también en el texto de Juan, que es más avanzado, eh, si hemos visto que el cristiano tiene la experiencia del Abba, de Dios como Padre, ¿no? Ese Padre entonces no es distante porque es el mismo Padre de Jesús. No es tan distante, a tal punto no es tan distante que si Jesús llamó a Dios Abba, el cristiano llama a Dios Abba, según mm, eh, Pablo en Romanos y Gálatas. Y por lo tanto también entonces al compartir esta experiencia de Abba, entramos en una categoría de hermanos con Jesús. ¿Sí? O sea, ¿a qué lleva la revelación de que Dios es Padre? Esta revelación lleva a que somos también llamados a vivir como Dios Jesús, como Padre,
somos capaces de vivir como Dios es, misericordioso como Dios es y perfecto como Dios es, en ese amor y en ese perdón, decíamos que es muy, muy complejo. ¿Sí? Pero también lleva a conformar una comunidad donde la fraternidad, ¿sí? sería expresión, la expresión más acabada de esto. Entonces, observen que en esta nueva estructura que presenta Jesús, no aparece una ley, sino aparece la voluntad del Padre. Decíamos nosotros que, a principio de todo, que la tradición judía, sin olvidarse de la misericordia y la ternura de Dios, es más propenso a hablar de un Dios que imprime una legalidad, una ley. ¿Sí? Y que por lo tanto Dios es el que transmite la ley. Recordemos Sinaí, ¿sí? La alianza, la Torá. Pero, y la estructura social gira en torno a eso, en cumplir los preceptos. En tiempo de Jesús eran 603. Acá esta nueva estructura, ¿sí? En la cual nosotros también tenemos como referencia a Jesús y también como referencia al Padre, y por lo tanto tenemos una nueva estructura familiar. Ya no hay una legalización de la vida, ¿sí? Sino que directamente hay una conformación hacia la voluntad de Dios. Cambia todo esto. ¿Sí? Esto cambia todo. Porque entonces, al cambiar esto, ¿sí? Uno no vive ya en el temor de cumplir o no cumplir la ley, ni en el mérito de cumplir o no cumplir la ley, o de exigirle a Dios que me dé lo que yo di por cumplir su ley, ¿sí? Buscando la aprobación de Dios para cumplir la ley, sino que ahora viene una responsabilidad de hacer la voluntad de Dios, que es otra cosa. Acá hay un compromiso no de asumir una serie de leyes, sino un compromiso de la voluntad de Dios. Y que observen esto, es lo que está en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahora, eso es mucho más que cumplir la ley. ¿Sí? Hacer la voluntad de Dios. Implica un compromiso. ¿Cómo uno, esto implica un compromiso también de discernimiento de cuál es la voluntad de Dios? ¿Sí? Quizás una de esas, una de las voluntades de Dios también sería amar a los enemigos o perdonar a los que nos hicieron mal. La voluntad de Dios es atender, cuidar. La voluntad de Dios es dar la vida por los amigos. La voluntad será comprometerse con aquellos que están más desfavorecidos. Ese discernimiento lo hacemos o lo tenemos que hacer, y en ese discernimiento es donde se nos juega el compromiso. Lo otro, el cumplir simplemente la Torá o la ley, nos quita una responsabilidad. ¿Sí? Una responsabilidad interna. Nos quita la responsabilidad interna. Será muy bueno, será todo muy bien, pero en realidad no nos jugamos en eso. No hay un juego vital en eso, sino hay un cumplimiento que hasta podría llegar a ser externo, de temor, de miedo, superficial y de exigencia a Dios. Mirá que yo estoy cumpliendo todo lo que vos me decís. ¿Qué me das? ¿Mm? Por eso la fuerza que tiene el Evangelio es la fuerza de la gracia y no del cumplimiento. El cumplimiento creo que no tiene amor. Claro, claro, Es claro, lo que dice Santiago también en la carta. claro. En el No, cumplimiento la de Corintios. La de Corintios. está el temor. Está el temor. Esta relación, esta nueva relación comunitaria, según dice la carta a Filemón, entonces se lo voy a dejar también para que vean, lleva a que el hermano, que el otro sea hermano. En la carta a Filemón está muy claro porque Filemón era un esclavo, Onésimo era un esclavo de Filemón.
se le escapó y ahora Filemón tiene que recibirlo, pero no ya como un esclavo, sino como un hermano. Entonces cambian todas las estructuras sociales, en las relaciones al menos. Onésimo seguirá siendo su esclavo, porque eso no se abolió todavía. Pero ya no es un esclavo que no tiene vida, que no tiene No relaciones tiene con él, voz. no Claro. tiene voz. Ahora es un hermano. Entonces, al considerar esta paternidad de Dios, si Dios es padre, por supuesto que el otro es hermano. Y si es hermano, lo tengo que liberar. Esta liberación es liberación hacia nuevas relaciones, hacia nuevos modos de relacionarse. El otro no es mi esclavo, es mi hermano. Entonces, los, los poderosos cambian, cambia el lugar del que manda acá. Si Dios mismo hace salir el sol sobre buenos y malos, nosotros tenemos que estar también en esa dimensión. En el relato de David, en el Juan 15, los mandamientos tienen que ver con el mandamiento del amor, y no con mandamientos bien clasificados. Mandamiento del amor, ¿eh? Todo lo que pida el Padre en mi nombre se lo concederá. ¿Por qué? Porque estamos metidos dentro de la voluntad de Dios. Otro ejemplo es el caso de María Magdalena, y Jesús, donde Jesús le dice: subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. Jesús, en el encuentro con la Magdalena, reconoce una dimensión de paternidad también hacia el resto de los cristianos. La primera carta de Juan también apunta a algo similar. Dios nos amó para llamarnos hijos de Dios y realmente nosotros. Ahora, la primera carta de Juan también genera un compromiso importante, ¿sí? Que es dar la vida por los hermanos. ¿Sí? Porque somos hermanos, llevamos esto también. Resumiendo, en todo esto, Jesús consideró su relación con Dios como una relación padre-hijo. Es decir, experimentó a Dios más allá de la ley. Siguiendo el mandato de su padre, imitó al Padre haciendo su voluntad. Transmitió esa experiencia a los discípulos. Los discípulos armaron la comunidad en torno a la idea y praxis de la fraternidad. No se puede ser cristiano si no se tiene la experiencia del Hijo de Dios, si no se tiene la experiencia de Dios Padre y si no se tiene al otro en la relación de hermano. ¿Se entiende más o menos por dónde va digamos, la predicación de Jesús que habla de Dios como Padre, que no es algo que es romántico, simplemente, sino que, volviendo, re- reconstruye todo, hace una reconstrucción de todo. Toma lo que viene del judaísmo, lo toma, pero le da un significado nuevo. Y al darle un significado nuevo, da a la experiencia espiritual, la experiencia religiosa, también un significado. O sea, no es un Dios que nos da una ley y obedecemos una ley. Tenemos un Dios del cual nosotros hacemos la voluntad. Y eso, y ahí nadie nos puede controlar. Ya no hay control sobre eso. Entonces nos da a nosotros una responsabilidad de conciencia y una libertad también de conciencia. Tenemos que ver cuál es la libertad y la voluntad de Dios. O sea, nos deja, nos libera. El concepto de Dios Padre, como lo transmite Jesús, nos libera. Por eso, el tema acá, lo que había dicho Mónica, creo que había hecho en su momento, mío, todos,
todavía no nos liberamos de una imagen de Dios que nos exige cumplimientos. Todavía vivimos oprimidos. Y parece ser que incluso nosotros mismos disfrutamos siendo oprimidos por eso. Porque nos resulta más fácil, Cumplir. cumplir la ley. Y nos resulta más fácil también castigarnos por no cumplirla. Y no perdonarnos por no cumplir. Y nos resulta más fácil incluso sentirnos una culpabilidad que nos permita el castigo, que nos permita sufrir, que nos permita, en lugar de liberarnos y poner a Dios cara a cara, buscando hacer su voluntad. Totalmente. ¿Sí? Para el Sí. tiempo de Jesús, estar con un enfermo era en contra de los mandamientos. Para el tiempo de Jesús, estar con una prostituta era en contra de los mandamientos. Era contra los preceptos. Estaba hablando con una mujer es en contra de los preceptos. Sin embargo, Jesús no es un incumplidor de los preceptos, pero sí es alguien que vive libre con respecto a los preceptos, pero porque es hijo de Dios. El que viene a hacer es a cumplir la voluntad de Dios. Entonces, el encuentro con Dios Padre es un encuentro liberador, pero también es un encuentro más exigente que cumplir la voluntad, que cumplir los preceptos. Y uno puede decir, realmente, es muy fácil cumplir los preceptos. No es tan difícil, en serio, de verdad, ¿eh? No es difícil cumplir los preceptos. Cuestión de tiempo, de tener el horario de la misa, de tener horario de confesión, el día que uno reza el rosario, y 4, 5 o 10 cosas más. Eso es re fácil. Pero es Ahora, horrible. amar, amar, amar al hermano que no tiene, porque esa es la voluntad de Dios, ahí podemos más. A todos nos cuesta y no digo que todos lo hayamos hecho o hayamos llegado a nada, absolutamente a nada de eso de parte de nadie, pero realmente es liberador. Y es más liberador saber que Dios Padre también está al lado nuestro cuando no hicimos a la voluntad de Él. Y que no nos condena, sino que nuevamente nos recibe. Porque vamos a ver en su momento la llamada parábola del Hijo pródigo como enseñanza de libertad, fundamental enseñanza de libertad de la palabra llamada del Padre Misericordioso. La tenemos que ver. Seguramente, obviamente, por ahí la vemos la semana que viene. Pero es fundamental porque es una parábola sobre la libertad. Claro. Porque el rechazo del otro hijo, yo hice todo lo que me dijiste que haga. Y no es que estaba mal. El padre no le achaca que estuvo mal, está bien. Pero el otro que fue libre, es muy raro esto, porque el otro que fue libre recibió el abrazo. Y cuando le llega el abrazo. Entonces, el otro nunca pudo tener la experiencia del abrazo de Dios, porque siempre vivió oprimido a cumplir los mandamientos. el precepto. No hizo nunca nada mal, pero tampoco hizo nada bien. No amó a nadie. Eh, el otro, este, fue libre. Desde la experiencia del Evangelio es una experiencia lo mismo que Eva, nosotros tuvimos la mejor experiencia. Lo primero que aparece en la Biblia es la rebelión de Eva, a la cual, pobre mujer, le achacamos que todos estos males se tuvo. Pero sin embargo fue la gran heroína, porque ella inauguró la libertad. Ella inauguró la libertad. Y en esa libertad el hombre, la mujer, los seres humanos podemos decidir sobre nuestro futuro, sobre nuestra vida, sobre nuestro presente.
Podemos hacernos responsables del bien y del mal que hacemos, podemos hacernos responsables del hermano, podemos hacernos responsables de nuestros actos. Eva nos enseñó eso. El gran modelo de libertad de Eva, no es el modelo del pecado, que no sé si señaló, pero sin Eva no hubiéramos aprendido a ser libres. ¿No? Sin el hijo pródigo que se escapó, no hubiéramos aprendido a ser abrazados. Entonces, me parece que la experiencia de un cumplimiento distante, sí, nos hace buenas personas, pero difícilmente nos da una experiencia de padre. Muy difícil. En cambio, la libertad sí. La libertad sí. Es lo que vino a enseñar Jesús y en esta relación con el Padre con la que estamos. 5:30, gente. ¿Alguien nos quiere ayudar a ver algo más de esto? No sé si te parece esto. Riquísimo el encuentro, José Luis, la verdad. Mm. Muy, Sí. muy rico. A mí Lo me que pareció hicimos, maravilloso, hermoso, hermoso, lo, realmente lo la que esencia hacemos, me parece que es. hicimos y lo que hacemos es leer los textos, gente. Sí, sí, No, sí, pero bueno. no hacemos otra cosa que leer los textos y Sí, ubicarnos donde hay que ubicarlos. No hay otro, no hay otro camino que no sea leer los textos sí, tal sí, como dicen los textos en el contexto en que los dicen, en el contexto de lo que quiere decir, en el contexto donde están y nuestro contexto. Lo que hacemos es simplemente parar un poco, un ratito, y vamos a leer qué dice el Evangelio. ¿Qué dice? Simplemente eso, lo que hacemos es leer los textos. ¿No? ujú. Sí. Obviamente con alguna tendencia, eso no lo voy a negar tampoco. Me hago cargo de eso. Pero me parece que hay que balancear un poco lo otro, ¿no? Hay que balancear. Bueno, quedamos la semana que viene y ya con la pretensión de ver qué pasa con estas parábolas de la misericordia y del Padre. Y todo eso. Perfecto. Bueno, Bárbaro. nos vemos Muchas entonces. Ahora les gracias. paso el Hermoso material. encuentro. Bueno, Gracias. 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 Hasta luego.